largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Consultorio Fiscal. Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a su programa Consultorio Fiscal Radio. Los saluda Susana Mireles Arreola y pues les recuerda que en este programa, como en otras ocasiones, vamos a tener una suscripción gratuita de la revista Consultorio Fiscal. A quien nos llame en el transcurso del programa, los números que vamos a mencionar ahorita, que vamos a repetir posteriormente, que son 55 55 36 89 89 y 800 505 26 88. Repito, 55 55 36 89 89 y 800 505 26 88. También nos puede llamar por estos números o comunicarse a través de nuestras redes sociales, básicamente a través de la CUAED, de Mirador Universitario de la CUAED, en su canal de YouTube, para que nos haga llegar sus preguntas sobre el contenido de este programa. Y bueno, el tema de hoy va a ser gobierno corporativo, y ustedes van a decir, ¿y este tema qué? Sobre todo vamos a tratar de enfocarlo a las pequeñas y medianas empresas. Pues tenemos varios antecedentes que justifican la necesidad de institucionalizar a las pymes. En el contexto que estamos viviendo, donde ahora pues también las personas morales pueden ser calificadas como culpables de cometer delitos en materia fiscal, en materia administrativa o faltas por lo menos, pues vamos a señalar que tanto el Código Penal como la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa señala que se pueden aminorar estas penas en la medida en que las empresas tengan políticas dentro de las mismas encaminadas a evitar evitar la comisión de un delito o a evitar la comisión de la falta. Entonces esto ayuda a que se reduzcan las penas o las faltas para la persona moral. Esto pues ya tiene años que se implementó en materia legal. De hecho, las personas morales creo que fue desde el 2016 que empezaron a ser candidatas a ser delincuentes también, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, pues en este año en particular se confirma la necesidad de hacer esto, dado que en el ambiente de negocios que se está viviendo este año, donde Estados Unidos decide calificar como terroristas a los cárteles mexicanos, y pues una vez que les otorga esa calificación, ya sea al cártel o a las estructuras legales o empresariales que en teoría apoyan o promueven la actividad del narcotráfico en México, pues cualquiera puede ser candidato o puede verse inmiscuido en estas prácticas, no necesariamente de manera voluntaria, incluso involuntariamente. Entonces es necesario que las empresas se institucionalicen, se organicen, se estructuren desde las pequeñas y medianas empresas. Y pues vamos a hablar de las prácticas corporativas, de las prácticas administrativas que se recomienda implementar pues desde arriba, y empezaremos pues con el tema del gobierno corporativo y seguiremos las próximas semanas con el tema del compliance, que no me gusta la palabra, pero es bueno, simplemente promover el cumplimiento de leyes dentro de las organizaciones, porque eso es el término compliance, la gestión del cumplimiento normativo en particular, no, legal, pues que las organizaciones cumplen con todas las leyes a las que están obligadas. Y esto pues ¿cómo se logra? Pues se logra básicamente a través de buenas prácticas de control interno, entre otras muchas otras cosas. Pero bueno, ese es nuestro tema de hoy. Ahorita que regresemos de la pausa y de la cápsula que nos va a poner en contexto, vamos a nuestra cápsula de cuentas claras, gobierno corporativo para pymes. Vamos a presentarles a nuestros invitados del día de hoy, a que les agradecemos de manera reiterada pues su apoyo para la realización de este programa. Vamos a la cápsula y regresamos con nuestro tema del día de hoy. XEUN AM 860 Radio UNAM. Gobierno corporativo para pymes.
El gobierno corporativo es el conjunto de normas, prácticas y procesos mediante los cuales una empresa es dirigida y controlada, estableciendo relaciones claras entre los accionistas, la dirección, el consejo de administración y los grupos de interés, bajo principios de transparencia, equidad y rendición de cuentas. Actualmente, el gobierno corporativo se rige por marcos generales aplicables a todas las empresas. En materia legal, destacan la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley del Mercado de Valores. Además, organismos como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Consejo Coordinador Empresarial. Para las pequeñas y medianas empresas, adoptar buenas prácticas de gobierno corporativo no solo implica orden administrativo, sino una estrategia clave para profesionalizar la gestión y asegurar la continuidad del negocio. En México, muchas pymes, especialmente familiares, enfrentan retos para mantenerse por falta de estructuras formales y planes de sucesión. Según KPMG México, requieren fortalecerse institucionalmente para asegurar su continuidad. Fuente: Consejo Coordinador Empresarial. Revista Forbes. KPMG México. Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 55 55 36 89 89. 01800 50 52 688. Consultorio Fiscal Radio. Pues ya estamos de regreso y les vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Les agradecemos nuevamente por estar aquí. Vamos a en el orden en que los tengo aquí, el doctor Jonathan Wolf del Valle. Norman, bienvenido a esta tu casa. Muchas gracias. Y efectivamente es casa de todos los que estamos aquí en la mesa. Él es licenciado en Contaduría, egresado de nuestra facultad, maestro en Finanzas por la Universidad de Nottingham en el Reino Unido, maestro en Educación por el Centro Universitario México, doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, catedrático y tutor activo del programa doctoral de nuestra facultad, coautor de diversas obras especializadas. Pues ha colaborado en la realización de ciertas herramientas precisamente para la División de Educación Continua en el MOOC, que es una plataforma que maneja la División de Educación Continua de nuestra facultad, con los programas de finanzas personales, fundamentos estratégicos, dentro de finanzas personales y los programas fundamentos estratégicos empresariales y finanzas corporativas en la plataforma Coursera. Ha realizado estudios en Central Japan Industries Association, Chunsan-ren en Nagoya, Japón, y de finanzas en la Universidad de California, Riverside. Ha sido coordinador de las maestrías en finanzas y auditoría, ha trabajado en la Secretaría Particular de la Secretaría de Atención a la Comunidad en la facultad, en la Secretaría de Educación Pública, en la Comisión Federal de Electricidad y en diversas firmas especializadas tanto en México como en Estados Unidos. Pues nuevamente gracias por estar con nosotros. Y también está con nosotros el maestro Humberto Cruz Hernández. Bienvenido, Humberto, hasta tu casa también. Muchas gracias, Susi. Él es licenciado en Contaduría y especialista fiscal, egresado de nuestra facultad, maestro en Derecho Fiscal y Administrativo por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, licenciado en Derecho por la Universidad de Humanitas, catedrático de nuestra facultad en licenciatura y en posgrado, pues básicamente en el área fiscal. Coordinador de una de las secciones de nuestra revista Consultorio Fiscal, con certificación general como contador público y especialista fiscal en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y también está certificado como oficial de cumplimiento normativo, transparencia y anticorrupción por la World Compliance Association y es coautor de diversos libros en materia fiscal. Pues nuevamente gracias a los dos por estar aquí apoyándonos en la realización de este programa. Pues primero hablemos de la necesidad de institucionalizar y de implementar prácticas como las del gobierno corporativo y las del compliance, las pymes, ¿no? De las pequeñas y medianas empresas. No sé quién de los dos quiere empezar. Si quieres empezamos contigo, Norman, y luego vamos con la opinión de Humberto sobre el mismo punto. Gracias. Pues la necesidad de institucionalizar una empresa, sea grande o sea pequeña, porque muchas veces las pequeñas empresas o incluso las empresas familiares llegan a cierto grado de operatividad,
que faltan algunos procesos o faltan algunas estructuras. Y recordemos que el gobierno corporativo es eso, son mecanismos, estructuras y dispositivos. Entonces puede ser que la empresa tenga sí un consejo de administración o que tenga su asamblea de accionistas, pero no operan como tales. Y el está en el papel nada más. Está nada más en el papel, y también es algo que luego podemos criticar de gobierno corporativo, de esas buenas prácticas que nada más se convierte en una práctica de palomear. Tengo gobierno corporativo porque tengo consejo, palomita. Tengo un comité de auditoría, palomita. Pero eso no significa que las estructuras estén caminando o que los dispositivos estén operando. Entonces, ¿por qué es importante tener mecanismos, estructuras y dispositivos? Porque eso es lo que le va a dar pesos y contrapesos a la empresa. Y no nada más a la empresa familiar, sino a todo tipo de empresas. Pero como mencionabas muy atinadamente al principio, es importante hablar de las empresas familiares. ¿Por qué? Porque necesitan un plan de sucesión, porque necesitan institucionalizarse, porque necesitan... Recordemos que uno de los pilares del gobierno corporativo es que la empresa subsista, ¿no? Y no nada más por gobierno corporativo, sino en general, ¿no? Lo decía el reporte de Cadbury, el reporte Hampel. Hampel desde el 90 y tantos decía, ¿para qué están las empresas? Para subsistir, para permanecer en el tiempo. Que ese es el punto, yo creo que podríamos a lo mejor cuestionar en la empresa, en el ambiente familiar mexicano, en el ambiente empresarial familiar mexicano. Muchas veces son empresas de un solo hombre, ¿no? O sea, que se hizo en el camino y creó la empresa y se partió el alma para lograr su empresa y tuvo éxito. Pero incluso dentro de la mentalidad, bueno, me ha tocado conocer algunos, y incluso dentro de la mentalidad no existe la idea de que la empresa subsista. ¿Por qué? Porque a veces creen que fue tan pesado el proceso para ellos que sería como condenar a los hijos a que siguieran el mismo camino y bueno, la idea de liberarlos de esta parte. Entonces, a veces, inclusive en el empresario, sobre todo el empresario mexicano, porque también hay que conocer a distintos tipos de empresarios mexicanos. Están pues los empresarios mexicanos como tal, pero también hay de ciertas comunidades cerradas, como puede ser la comunidad judía, la comunidad libanesa, donde el ambiente es otro, ¿no? Ahí sí es muy diferente, es un ambiente familiar más cerrado, etcétera, y ahí sí a lo mejor el negocio va con la idea de que se vaya hacia el futuro, y desde chiquitos a los hijos los meten a trabajar en el negocio. A veces, ahí me ha tocado, por ejemplo, varias empresas mexicanas donde no es así. Hay algunas que sí lo son, pero hay otras que no, dicen, no, como mejor ya, y no saben qué hacer con la empresa. Llegan un momento en su vida que dicen, bueno, ¿y qué va a pasar con la empresa cuando yo me muera? Y tampoco tienen la idea de continuarla o no continuarla, ¿no? Entonces, a veces es lo que hay que preguntarse, ¿cuál es el futuro? O sea, yo soy empresario, hago mi negocio, ¿para qué estoy haciendo? Eso creo que la primera pregunta sería esa. Quiero que mi empresa subsista más allá de mí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para lograr eso, no? Y en ese sentido, pues sí hay que organizar a la familia, desde los pleitos familiares que pueden ser mortales. A mí me ha tocado casos o anécdotas de gente de pleitos entre hermanos, entre parientes, con motivo de la empresa, que llegan a la cárcel, a las armas y a todo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que la empresa prevalezca a lo largo de distintas generaciones? Contestando afirmativamente a la pregunta de que eso es lo que quiero. Porque si eso es lo que no, si no es lo que quiero, si quiero que simplemente morirme y retirarme yo y cerrar la empresa, repartir bienes y que cada quien se dedique a lo que quiere, que cada quien se dedique al negocio que quiere y forme sus propios negocios, que es muy válido. Ese es otro punto que también, en todo caso, hay que encaminar la organización también hacia allá, porque si no lo dejas igual al garete, y entonces se queda también, condenas al fracaso tu obra de toda la vida, y no le va a servir ni a los que se quedaron, porque ya no los enseñaste a seguir con el negocio, y no se va tampoco a materializar todo el beneficio que se acumuló a lo largo de todos esos años en los que tú como empresario único estuviste formando, ¿no? Entonces creo que esa primera pregunta es lo primero que hay que validar en nuestros empresarios. ¿Qué es lo que quieren para sus negocios? ¿Quieren que continúen después de que ellos mueran? Porque al final de cuentas todos nos vamos a morir. ¿O quieren que subsista y entonces tienen que preparar el camino para que eso suceda, ¿no? Y en esas dos vertientes, gobierno corporativo es primordial. Así porque si queremos que la empresa subsista y que la empresa viva,
en su momento de sucesión es donde el gobierno corporativo, y más en la última edición, en la edición de este año de 2025, se establece el protocolo de empresas familiares. Entonces, bueno, pues vamos a separar bienes, qué es de la casa, qué es de la familia, cómo vamos a pues arreglar los problemas. Entonces el protocolo de este año, en la edición de este año, es muy claro en dar esas herramientas. ¿Te refieres al protocolo de la edición del Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo? Del Consejo Coordinador Del Consejo Coordinador Empresarial. Entonces, en la edición del 2018 eso no existía. Perdón, ahora esto sí lo pueden encontrar cualquier persona que se interese en el tema. Claro. En la página del Consejo Coordinador Empresarial. En la página del Consejo Coordinador Empresarial está publicado el Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo. Esta edición salió en 2025 y es la que incluye todos estos nuevos mecanismos, ¿no? Que sea un elemento, que sea un documento legal que dé que otorgue derechos, responsabilidades entre las partes. ¿Y a quién tenemos que involucrar? Pues ya no nada más a los socios principales, a los socios primarios, ¿no? Sino a los que van a suceder. Si ellos no tienen la intención, pues no puedes echarlo a andar. Entonces, en la primera vertiente de queremos que la empresa subsista o que se suceda, nos tenemos que apegar a esto. Pero en la segunda, ¿qué pasa si queremos vender la empresa? Pues también te da cierto valor, te da cierto intangible, digamos, pero como un crédito mercantil ahí que tienes que organizarla. Exacto. Para reconocer incluso hasta cierto punto contablemente o establecer un valor de empresa que a lo mejor va más allá de los estados financieros, que de alguna manera todos los activos tangibles, intangibles se aglutinen, se reconozcan y determines cuánto vale tu empresa. Claro. Y estar al pendiente de cuál puede ser el mejor momento para vender y a quién venderle de acuerdo a las condiciones del mercado, ¿no? Exacto, pensemos en que vas a vender un coche. Oiga, y tiene factura, está verificado, pensémoslo en la empresa. Voy a vender una empresa, están al corriente sus libros, hay estructuras, hay mecanismos, hay dispositivos. Está sistematizada. Todo eso pues le genera un caldo de cultivo a la empresa que la va a hacer más atractiva para que alguien la compre cuando la saques al mercado. Si es el caso que no queremos que haya sucesión dentro de la familia, ¿no? Así es. De hecho, un punto muy importante que quisiera representarlo a través de una metáfora que la señala muy bien Nassim Taleb, en donde básicamente indica que el gobierno corporativo, en un contexto pues amplio, pues es como el fuego de una vela, ¿no? O sea, el fuego de una vela puede ser tan simple que con un soplido se pueda desaparecer, puede ser como el fuego de una antorcha, en donde pues ante una intensidad de viento fuerte, pues pueda subsistir, sin embargo en algún momento se va a acabar. O bien puede ser como el fuego de un incendio forestal, en donde incluso a pesar del fuego pues podemos incrementarlo más, ¿no? Entonces, en ese contexto en el gobierno corporativo, pues básicamente, como lo mencionaba muy bien el doctor, pues no es suficiente tener un órgano de administración, un órgano que de dirección, sino también se requiere del apoyo de controles, de medidas que permitan pues apoyar a la empresa para lograr los objetivos, de subsistir, verificar de que alguien esté al tanto de cumplimiento de estos controles y además de las necesidades y de los cambios en el mercado. Y que operen y se materialicen en la práctica, porque a final de cuentas, pues considerando que la base para la constitución de una sociedad, para la operación de una sociedad, estamos hablando de personas morales, obviamente en este caso, pero la organización podría aplicarse, obviamente, habría que adaptarla incluso a pequeñas empresas donde sean nada más unipersonales o de personas físicas como tal, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar entonces de personas morales en particular. Considerando que pues el ordenamiento jurídico, que es la base para constituir una sociedad mercantil, pues es la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esta ya contiene disposiciones que se refieren al gobierno, a lo que se conocería como gobierno corporativo. Todas estas disposiciones que organizan a la cabeza, ¿no? A las cabezas dentro de la organización, porque eso es a lo que va dirigido el gobierno corporativo, a organizar, institucionalizar, pues primero que nada, y ahí sí la casa se barre de arriba para abajo, ¿no? Sí. Primero que nada las cabezas, ¿no? A los accionistas, a la Asamblea General de Socios o al administrador único con sus gerentes y el personal administrativo de más alto nivel, que son, digamos, los que están en este sentido estableciendo las políticas y demás hacia abajo, ¿no? Todo la
los códigos de conducta y de operación dentro de la organización, ¿no? Son los que los van a definir y los van a redactar, estructurar, e implementar y verificar que se cumplan y estar vigilando, a ver quién va a vigilar el cumplimiento. Y pues sí, la Ley General de Sociedades Mercantiles tiene disposiciones relacionadas con eso, ¿no? Sí, exacto, sí, de hecho sí nos marca pues un contexto general, sin embargo, cada vez son más leyes las que están regulando todo el tema de la importancia de tener pues incluso manuales de procedimientos, manuales de controles, asegurarse que las decisiones estén bien informadas en todos los niveles de la pyme en este caso, y pues a su vez incluso por ejemplo en temas, ya lo comentabas muy bien, con temas de Ley General de Responsabilidades Administrativas, se señala que incluso, bueno, me gusta mucho tratar este tema en donde se indica, oye, hay una empresa, una pyme, tiene un faltante de inventarios y pues a veces al momento de estar haciendo la toma física del faltante de inventarios solamente pues se queda a ese nivel de hacer un ajuste a nivel financiero. Numérico. Sin embargo, pues tenemos que ir más allá, ¿no? O sea, ¿qué originó ese ajuste de inventario? O sea, en algunos casos, ya cuando se va al origen, pues se da cuenta el empresario que se debió que hubo un visitador, por ejemplo, un funcionario para verificar cierto cumplimiento, y pues la persona moral, la pyme, tenía que seguir funcionando, y entonces le dijeron, oye, pues mira, no nos multes, no nos cierres el establecimiento, toma el inventario que quieras, ¿no? Y entonces eso es un acto de corrupción, y precisamente en los temas de la Ley General de Responsabilidades Administrativas pues se señala que si existe un acto de corrupción, pues entonces puede existir una sanción que puede ir de los 3 meses de suspensión de las actividades de la persona moral hasta incluso la suspensión por 3 años de esas actividades, y en un caso más extremo pues un tribunal puede solicitar la disolución de la sociedad, que es un tema pues muy amplio. Qué bueno que mencionas las penas, porque a final de cuentas se ve como muy en el aire, pues sí, tengo que organizarme, y es lo recomendable, siempre será recomendable, ¿no? Sí. Pero ¿qué efectos tiene el no hacerlo, no? ¿Qué efectos, qué probabilidades puedo tener de cometer un delito, una falta de carácter administrativo, y cuáles son las sanciones que tiene esto, ¿no? Sí, sí, las consecuencias, porque pues además de que, por ejemplo, si es un producto ya en temas fiscales, por ejemplo, que está grabado por IVA, pues bueno, eso nos da lugar a que incluso exista pues un pago de ese impuesto. Y también pues qué tan informado está incluso pues el órgano de dirección que efectivamente se están llevando esas actividades. A veces tenemos ciertos indicadores, bueno, más bien tenemos ciertos indicadores, por ejemplo, en temas financieros, como es la tasa efectiva, por ejemplo, para normas de información financiera, conforme a la NIC D4, o para efectos de IFRS, conforme a la NIC 12. Y, por ejemplo, al analizar un tema de tasa efectiva, pues esta tendría que ser muy parecida a la tasa corporativa del impuesto a la renta, que es del 30%. Sin embargo, si de pronto identificamos que la tasa es del 45%, pues la pregunta es, ¿a qué se debe ese cambio, ¿no? Y al entrar a ese análisis puede ser que encontremos un tema de, por ejemplo, de partidas no deducibles, y esas partidas no deducibles que se pueden aminorar, ¿no? Se pueden aminorar o ir al origen incluso, porque a lo mejor esas partidas no deducibles precisamente son consecuencia a lo mejor de un acto de corrupción, de soborno. Ajá, y entonces, ¿qué controles podemos establecer para evitar ese tipo de Sí, porque si te llegan a pescar que diste un soborno, vas a tener un problema fuerte en ese sentido. Y tienes que tener, si compruebas que tienes una política, le llaman la Ley General de Responsabilidad Administrativa, una política de integridad, pues la sanción se puede disminuir, pero tienes que tenerla implementada, documentada, pues debes probar que existe esa política de integridad, no nada más es puro papel, ¿no? Sí, incluso ahorita al inicio de la plática comentabas un tema muy importante respecto de temas de delitos, por ejemplo. En cuanto a aspectos penales, cada vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado analizando con mayor nivel de detalle pues cuál es el nivel de responsabilidad de la persona moral y sobre quién recae, porque es un conjunto de personas que es una ficción jurídica, ¿no? Entonces, cada vez, por ejemplo, en noviembre de 2024 se publicó un amparo directo en revisión, el 5478/2023, en el cual pues se señala que la responsabilidad no solamente es del representante legal o del accionista, sino también incluso de las personas que toman las decisiones en la empresa o que tienen ciertas funciones. Se analizan en ese amparo en revisión aspectos como agencia, como dirección, funciones,
y entonces pues ya en un momento, quizás en los próximos años, nos enfrentemos a alguna reforma en la cual ya no solamente pues volteemos a ver al representante legal, sino también a las personas que al gerente, las personas que tomaron las decisiones para llevar a cabo pues esa comisión del delito, ya sea por ser de su conocimiento o incluso por omisión o por desconocer que era una consecuencia el llevar a cabo ese delito. En reforma fiscal para 2026 ya lo tenemos ya un primer esbozo de ese tema en la reforma a los falsos comprobantes fiscales, en donde pues ya también ya nos dan ese contexto en donde pues indican, oye, persona moral, no solamente el representante legal es el responsable en temas penales, sino también puede haber otro tipo de responsables. Obviamente hay que analizar todo el tema de la tipología del delito y demás aspectos un poco más específicos. Sin embargo, pues ya por lo menos el empresario tiene que ser consciente de que tiene que establecer pues los controles necesarios. Eso puede llegar a la disolución de la empresa, hablando de la persona moral únicamente, ¿no? Sí. Aparte de a quien pueda arrastrar en su calvario, sí, también a los representantes y demás, ¿no? Pero puede llegar a la desaparición de la empresa y obviamente pues te arrastra, o sea, no nada más es que desaparezcas y dices, ay, bueno, constituyo otra y empiezo a operar. Pero lo cierto es que ya quedas marcado con los clientes, con los proveedores, porque también difícilmente se van a querer ver involucrados contigo, porque ahora en el ambiente que estamos viviendo, particularmente con el tema de lo que decía hoy de los cárteles terroristas, pues ya vimos desaparecer un banco, ¿no? Ya vimos desaparecer a CI Banco, y pues todas las empresas que giran en torno a este tipo de operaciones, que a veces a lo mejor nivel en el entierro tenían, pero bueno, se vieron mezcladas en este tipo de operaciones y pues les puede tocar. Entonces tienen que probar, tienen que primero proteger a la organización con mejores prácticas para evitar verse mezclados o tratar de no verse mezclados en este tipo de situaciones que son, pues sí, todavía se siguen haciendo mucha venta de facturas y en teoría pues estaría involucrado ahí el lavado de dinero y actividades delincuenciales, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a una pausa y continuamos después de la misma. EUN AM 860 Radio UNAM. Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 55 55 36 89 89. 01800 50 52 688. Si la vida te pasa factura, entonces hazla deducible. Escucha Consultorio Fiscal Radio. Consultorio Fiscal Radio. Ya estamos de regreso, entonces vamos a continuar con nuestro tema de hoy. Bueno, entonces, a ver, hablamos, esto de alguna manera hablamos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es la base, digamos, para la implementación del gobierno corporativo, lo más básico, digamos, de la existencia del gobierno corporativo, de manera muy general, que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si quieren empezamos ahora por Humberto, así como mejores prácticas que a veces están en la ley, a lo mejor no hay una sanción por no hacerlas, otras veces sí, pero ¿qué es lo que tenemos que verificar en ese sentido? Que se materialice además, ¿no? Sí, en la práctica. Pues, además de tener, digamos, que un órgano de administración, dependiendo del tipo de sociedad, también la Ley General de Sociedades Mercantiles nos da diversas pautas en diversos artículos, pues no solamente para asegurar, por ejemplo, un debido reparto de utilidades, sino también para evitar pues un posible fraude a acreedores. Por ejemplo, nos indica, oye, ¿sabes qué? Antes de hacer un reparto de utilidades, pues asegúrate de tener pues constituida una reserva legal, las pérdidas que tengas acumuladas, pues absórbelas con otras partidas del capital, y pues una vez que tengas cumplido esto, ahora sí reparte las utilidades. Y pues en caso de que no se cumplan estas condiciones, incluso la propia Ley General de Sociedades Mercantiles señala que se declara nulo de pleno derecho ese reparto de utilidades, precisamente pues protegiendo ese ecosistema de la persona moral. Entonces
También, pues, adicional, pues, como decíamos, hay otras disposiciones en materia de los verificar comisarios, quién es por ejemplo, ¿no? El comisario, para identificar exactamente quién está a cargo de que esas funciones efectivamente se cumplan. Sin embargo, como lo comentaba el doctor, me pareció muy interesante el comentario, es que a veces llegan tarde esos controles. Tiene que haber una persona que esté en el día a día de verificar ese cumplimiento, incluso no solo para identificar pues decisiones que estén alineadas con los objetivos de la empresa, sino también para evaluar, por ejemplo, diversas pruebas, como hay una que me parece muy interesante, que es la del estrés, por ejemplo, para verificar qué tanto está preparada, por ejemplo, la persona moral, la pyme, ante la pérdida, por ejemplo, de su cliente más importante o de sus clientes más importantes, qué tanto está preparada para efecto de dar cumplimiento para tener el flujo de efectivo necesario para su operación, qué sucedería si le cambian o hay un incremento en tipo de cambio, cuando depende mucho de la importación de determinados bienes o cambian las condiciones del mercado. Entonces, para todos esos aspectos, el gobierno corporativo se tiene que apoyar pues de especialistas externos que sean de confianza, que conozcan el entorno de la empresa, para pues asegurar no solamente pues el cumplimiento de la normatividad, sino también todo el cumplimiento de los objetivos del negocio. Normal. Sí, en ese sentido, vamos, la Ley General de Sociedades Mercantiles te dice que las estructuras mínimas que debe tener, pues es un comité de auditoría y un comité de prácticas societarias. Pero pues no es lo que necesita verdaderamente la empresa, porque necesita un comité de finanzas, un comité de planeación, un comité de riesgos, un comité de sostenibilidad, etcétera. Entonces, cuando la ley te marca los requisitos mínimos, no estamos asegurando que haya dispositivos y que haya mecanismos. Ahorita, regresando un poquito al tema de riesgos, el riesgo reputacional, ¿no? Entonces, debes tener un comité de riesgos para que pueda analizar no nada más el riesgo cambiario, si estás expuesto a otro tipo de cambio, a otra moneda, o el riesgo de liquidez, el riesgo de flujo, de ciclo financiero. Eso sí lo tiene que ver tu comité de riesgos, pero también incluir otros riesgos. ¿Qué pasa si tenemos la dependencia de un solo cliente? O ahora con el tema de la guerra de aranceles, ¿no? O sea, que en un momento determinado, el 80% de las empresas mexicanas exportan a Estados Unidos, entonces el 80% de las exportaciones a Estados Unidos, entonces ante la posibilidad de que el TEMEC, porque ahorita es un riesgo que el TEMEC no quede como muy conveniente para México, que el TEMEC no se negocie favorablemente para México, o cambie sustancialmente para México, pues eso puede ser un riesgo. Entonces, ¿a qué otro mercado te vas a ir, o qué va a pasar, cuál va a ser tu decisión ante el incremento de precios, ¿no? La estrategia que vamos a seguir. Y es por eso que yo coincido con que otra vez, la ley te dice que tienes que tener un comité, ¿no? O el código de principios te dice que debes tener un comité de riesgos. Pero ¿a quién vas a tener en tu comité de riesgos? Entonces debes tener profesionales, expertos, gente que conozca primero tu industria, que conozca el mercado, que conozca a tus clientes y que verdaderamente operen esos comités. Porque de lo contrario, nuevamente se convierten, pues palomeale a la cajita, le dicen el tick the box, de que pues sí tienes un comité de riesgos. Sí, pero ¿está operando? Y en otra dimensión un poco más amplia es preservar y asegurarnos que la empresa pues va a tener una continuidad, que no va a morir. Pero entonces decimos, bueno, gobierno corporativo, ¿para qué me va a servir esa estructura? Pues para asegurar el funcionamiento de la empresa. Y ahorita tocabas el tema del comisario, ¿no? Que también, bueno, la Ley General de Sociedades Mercantiles te puede decir, designa un comisario. Llegas con el notario, ¿y a quién quieres de comisario? Pues los comisarios pueden ser el padrino, el contador, un cliente. Es justamente lo que no tiene que ser. El comisario no puede ser ni tu cliente, ni tu proveedor. A mí me tocó el otro día que resulta que es el hijo. Y dices, está prohibido legalmente. Y hay un abogado que asesora a la empresa, le han mandado las actas, saben que y no ha dicho nada. Dices tú, pero ¿cómo es posible, no? Que no se dé cuenta que está prohibido por la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿no? Entonces la ley, regresamos al punto, la ley te da lo mínimo, que debes tener un comisario, pero en realidad tenemos al mejor perfil, o nos dedicamos a encontrar un perfil que sea el verdadero comisario para la empresa. Y cuando estamos hablando del comité de auditoría, ¿y quién va a formar parte del comité de auditoría? ¿No? Mi director de finanzas y mi auditor externo. No, bueno, pues estás destinado a medio morir, ¿no? O voy a tener mi comité de
de riesgos, ¿no? Recordemos un poquito el asunto de los derivados de la Comer, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre nos encargamos de decir que el malo pues fue el director de finanzas porque hizo operaciones con instrumentos financieros derivados. Pues está bien. Pero ¿dónde estaba el comité de auditoría? ¿Dónde estaba el comité de finanzas? ¿Dónde está la responsabilidad fiduciaria de los comités y del consejo de administración? Porque como lo comentaban hace un momento, ellos también tienen una responsabilidad no nada más legal, sino fiduciaria. Entonces, tenemos que asegurarnos que incluso las pequeñas empresas, no les vamos a decir que tengan, oye, no les puedes crear una estructura ciertísima, pero sí por lo menos tienes que considerar en tu organización contrapesos que aseguren que de alguna manera se minimicen los riesgos, se minimicen las conductas que son consideradas como delitos o faltas administrativas, como puede ser el soborno y demás, que eso es lo que tienes que ir encaminado a eso. Digo, si por lo menos la Ley General de Sociedades Mercantiles te está pidiendo un comisario, pues que nombres una persona que realmente sea ajena a la operación, o sea, que no esté involucrado, que sea independiente, por lo menos tengas un auditor, ¿no? O sea, que te audites, pero que sí contrates al mejor en ese sentido, que te proporcione el mejor servicio, no nada más en el sentido de que te palomee el dictamen, te diga, estás bien, se acabó y ahí están tus estados financieros, sino que efectivamente te dé buenas recomendaciones, observaciones sobre el control interno, sobre qué falta estás cometiendo, y que a lo mejor eso se revise durante el año, no nada más ya cuando está el dictamen ya para presentarse y se acabó, ¿no? Entonces, sí tienes que tener un comisario como tal, porque realmente el tema aquí es que, digo, por lo menos a mí en la pequeña y mediana empresa uno se encuentra de repente que el comisario pues ya ni se acuerdan quién es, nunca ha rendido un informe, ya hasta a lo mejor se murió, ya ni saben dónde está, ni nada, no tienen ni contacto con él, y hoy por hoy es obligatorio subir todos esos reportes a la página de la Secretaría de Economía, o sea, el acta de Asamblea General Ordinaria de Socios y el informe del comisario, etcétera. Si no se tiene que subir todo el informe, por lo menos saber que sí se presentó, y pues tenemos que tener, pues tiene que ser una figura que efectivamente opere dentro de la organización, el comisario, ¿no? Como tal. Y dentro de esa operación, pues a veces las cifras que tenemos en estados financieros o quizás los resultados del control interno, pues no son suficientes, ¿no? Esa asesoría tendría que ser enfocada incluso para destacar quiénes son, por ejemplo, los hombres clave dentro de la empresa, protegerlos a través de un contrato que les permita, por ejemplo, que ante una salida, pues exista una no competencia. Aquellas personas que son clave en mantenerlos en la operación, y así pues asegurar la continuidad. Sí, hay muchos casos que dependen de una sola persona, ¿no? Por ejemplo, las empresas desarrolladoras de software, ahí sí son las personas las que tienen los códigos, las que saben cómo opera el código, etcétera, y pues si se va y se lleva la información o le pasa algo, la organización está ahí peligrando, toda la entidad, ¿no? Sí, incluso también aspectos que no se ven cómo está preparada la empresa para temas, por ejemplo, de una brecha generacional, que ahora con inteligencia artificial pues está dando mucho, en donde pues esa transmisión de conocimientos que se daba de una persona a otra de manera presencial, después virtual, pues ahora se está generando ahí una brecha ahí un poco grande en algunas industrias, que está pues impidiendo esa formación dentro de algunos sectores. Entonces, ¿qué tan preparados están? ¿Cómo deben actuar? Incluso ahorita que trataba el tema de inteligencia artificial, qué tan preparados están los trabajadores para tener conocimiento de qué información es la que pueden utilizar a través de inteligencia artificial. Obviamente son datos que son muy importantes para la empresa, y pues al subirlos a plataformas públicas, pues esa información se divulga para muchos terceros. Bueno, hay algo de lo más que yo siempre he reclamado y que me parece algo de lo más básico. ¿Por qué los teléfonos celulares de los empleados se utilizan para la operación de la entidad? O sea, ¿por qué? Porque en México somos codependientes o multidependientes del WhatsApp, ¿no? Y entonces, habiendo a veces correos institucionales y demás, resulta que no pasan por los correos de la organización, sino todo pasa por el WhatsApp. Y mucha información que envían, circula para uno y para otro lado, es información que se va para el WhatsApp. Y tú dices, oye,
oye, pero pues ni siquiera es el teléfono de la empresa, es un teléfono personal, la persona se va, con toda la razón se lleva su celular, porque no se lo está pagando ni siquiera la empresa, a veces ni siquiera es de la empresa, y se llevan N información ahí, ¿no? De clientes, de proveedores, bueno, hasta contraseñas, claves de acceso a recursos de la empresa y comunicaciones que a veces necesitarías pues para poder probar cualquier circunstancia, por ejemplo, la materialidad en una operación, a veces todo lo que te sirve de prueba está en el teléfono del gerente de producción o del que sea, ¿no? Y todo está ahí y pues resulta que ya no está y se fue con todo y su celular. Son cosas como esas tan simples, tan absurdas que no deberían ocurrir y sin embargo ocurren en las organizaciones y las ponen en riesgo, ¿no? Sí, incluso el hecho de que una persona deje la empresa y de pronto la computadora así como la entrega, la formatean y no se aseguran de tener el respaldo de la información en algún servidor, ¿no? Tienes entonces que establecer, a ver, nada más para ir tratando de resumir, entonces tener un auténtico comisario o comité de vigilancia, que sería el equivalente, pero que opere bien en la práctica, que esté vigilando a la organización en todos los sentidos, constantemente y durante todo el año, ¿no? Entonces ese sería uno. Establecer estos mecanismos de protección de los recursos de la entidad y garantizar que sean los que se utilicen, que no se utilice ni uno más. Si se van a utilizar celulares, que sean de la entidad, pues como lo hacen en las organizaciones. Si se despide a alguien, en el momento le quitas el celular con todo lo que se quedó ahí, porque es de la entidad, no tendría por qué llevárselo, ¿no? En ese caso, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué más? Pues yo creo que sería primero asegurarnos que el Consejo de Administración verdaderamente esté integrado, que verdaderamente esté en el acta, que sepamos quiénes son los consejeros y que estos consejeros, la recomendación que te puede dar el código es, bueno, que no sean más de 15, pero sí, bueno, que la empresa tenga el número de consejeros independientes que requiera. Entonces, primero tener consejeros independientes. Y la fórmula es saber que el gobierno corporativo no debe anquilosar a la empresa, debe ser una estructura que le permita ser flexible, dinámica, pero cumplir. No le vamos a pedir tal vez ahorita que tenga un comité de remuneraciones, pues porque es un director y 2 gerentes, pero tal vez más adelante va a necesitar un comité de remuneraciones, pero sí necesitaría un comité de administración, un comité de finanzas, un comité de riesgos, un comité de sostenibilidad, tal vez ahorita no, pero adelante sí, ¿no? Y además establecer las buenas prácticas básicas, digamos, dentro de la organización, ¿no? El código de ética, el código de conducta, todo esto, ¿no? Y cumplir con los 10 principios que marca el Código de Principios de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo. Hoy hemos hecho mucho referencia al principio de equidad y de honestidad, pero también hay un principio de trato igualitario entre los accionistas, ¿no? O sea, que todos aportamos capital y debemos tratarnos con respeto, de buena manera, pero también podemos hacer... Sin importar la participación accionaria, ¿te refieres? Exacto, sí. También está los riesgos, poder identificar los riesgos, revelar la información, cumplimiento. El principio 7 del Código de Principios de Mejores Prácticas es cumplimiento. O sea, debo cumplir con todo lo que existe, ¿no? Bueno, y hablando de los accionistas, el cumplimiento, por lo menos, ¿cuántas empresas pequeñas y medianas les preguntaría tienen sus acciones? Eso primero, sus títulos de las acciones. 1, 2, ¿cuántas tienen su registro de socios y accionistas? Aquí hay que señalar que, con base en la Ley General de Sociedades Mercantiles, cualquier transmisión de acciones tiene que plasmarse en el registro de socios y accionistas. Si no, la transferencia no es perfecta, o sea, no existe la transmisión de propiedad de las acciones si esta no se inscribió en este registro de socios y accionistas y si no se dio aviso además a la Secretaría de Economía, al portal de las sociedades mercantiles y al Servicio de Administración Tributaria. Entonces el cumplimiento va en todos los sentidos, pero desde los títulos de las acciones, que todo esto quede bien protegido, bien consolidado, ¿no? Y la empresa debe hacerlo desde el primer día, porque como bien mencionas, vamos a vender la empresa, pero ya se murió el socio, ¿no? O sea, hay socios que se mueren y las acciones, pues, y quien las tiene, ¿está registrado o no está registrado? Es que se las voy a dejar. Testamento, no hay testamento. Se las dejé a mi hijo y el hijo ni sabe. Entonces, todos esos problemas donde se tienen que empezar a solucionar desde la creación. No lo pudimos solucionar en la creación, es momento de que las empresas tomen esas buenas prácticas en su vida diaria. Y no nada más por la sucesión o nada más por si vamos a decidir venderla o para que la empresa prospere, sino para que la empresa sea eficiente.
para que la empresa minimice riesgos, para que la empresa pues pueda competir, ¿no? Sí, ¿de qué te sirve tener una empresa que, bueno, sí existe y demás, pero que en un momento dado puede caer como naipe, por un pequeño detalle, porque en realidad no está institucionalizada, no está protegida, ¿no? Y no visualizamos el riesgo. Así es. Y yo creo que otra... Que ese es el punto del gobierno corporativo, planificar, prever qué es lo que puede pasar en la organización y su contexto, cómo puede afectar incluso el contexto a la organización, y cómo puede afectar las mismas faltas dentro de la organización a la misma organización, ¿no? Sí. Y yo creo que también acercarse a gente pues que sepa, ¿no? No le voy a pedir a mi compadre. Bueno, sí, el compadre lo estimamos mucho, tiene muy buenas ideas, pero hay momentos en los que tenemos que recurrir a un experto y a llegarnos a ellos. O sea, si en serio queremos que la empresa persista, que sea eficiente, que minimice riesgos, que opere porque de lo contrario, el de la competencia lo puede estar haciendo. Y él puede tener una mejor idea. Y él puede prever ese riesgo. Lo que pasó en pandemia. Las empresas que medio pudieron adecuarse a un nuevo mecanismo de ventas, unos nuevos canales de distribución, es porque te llegó el riesgo, no lo podías calcular, pero tuviste la capacidad de responder. Gobierno corporativo también te da esa herramienta, respuesta rápida, ¿no? Entonces, mientras tengamos esos, otra vez, mecanismos, dispositivos y estructuras, podemos consolidar la empresa. Es como lo que mencionaban hace un momento. Bueno, que no caigas en malas prácticas. Bueno, vamos a institucionalizar una línea de denuncia, ¿no? Y si yo lo tengo en mis registros, que tengo una línea de denuncia cuando tengo una revisión, oye, yo tengo un mecanismo. No tengo nada más mándame el memorándum de que hubo algo ilícito, no. Tengo una línea de denuncia anónima, hay un comité que lo revisa y tenemos medidas precautorias para poder operar, etcétera. Entonces, la empresa, ¿a quién se protege? A ella misma. Entonces, yo digo que el gobierno corporativo es un sistema formal de rendición de cuentas. ¿De quién? De la empresa, del consejo a los accionistas, pero un sentido aún más amplio es rendirle cuentas la empresa a la sociedad en general. ¿Y a quién? Al gobierno, al Estado, al organismo regulador, sea o que no esté cotizando en bolsa, a los accionistas, a los socios, a la gente, al público en general, a mi comunidad. A los proveedores, a los clientes, el que mantengas ese riesgo reputacional, un código de ética, etcétera. Pues protege también a tus clientes o a tus proveedores de que tú no te vas a ver mezclado en ciertas conductas y no los vas a arrastrar a ellos, porque al final de cuentas, hoy por hoy con el tema fiscal de las operaciones falsas, simuladas e inexistentes, pues no nada más es quien emite el comprobante el que queda con el problema, sino es que es el que emite y el que lo recibe. Entonces cualquiera de los dos, cualquiera puede arrastrar a otras empresas en ese sentido. Entonces, pues hay que tener cuidado con quién nos mezclamos en ese sentido y cuáles, garantizar que existan esos mecanismos para evitar que se cometan esas prácticas. A veces no es porque la empresa quiera comprar facturas, a veces es el personal que a lo mejor quiere cometer un fraude en la empresa y consigue facturas para cometer ese fraude e involucró a la empresa en una operación falsa, inexistente o simulada, ¿no? Para sacarle dinero a la propia empresa. Entonces, si no tienes esos contrapesos dentro de la organización que de alguna manera garanticen que tu propio personal inclusive no cometa esas prácticas, etcétera, que tengas un canal de denuncia anónima, que tengas un código de ética de la organización, que sepan cuáles son las conductas que se van a perseguir o sancionar internamente y que van a estar bajo lupa dentro de la organización, pues no vas a poder aminorar la existencia de esas prácticas, ¿no? Y sin querer te puedes ver mezclado en ese tipo de situaciones, ¿no? Como entidad en ese caso, ¿no? Tenemos dos preguntas, una para cada uno, por favor, de nuestro público. Sí. ¿De quién nos hizo la pregunta, Norman? Sí, Paola Rodríguez nos pide repetir el nombre del protocolo para pymes para la sucesión del Consejo Coordinador Empresarial. Bueno, de hecho, es el Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo emitido por el Consejo Coordinador Empresarial y en su versión de este año, en su versión 2025, incluye un protocolo de empresas familiares. Bueno, y tenemos otra pregunta de ¿quién? Sí, de Paola Rodríguez. ¿También? Bueno, y antes de responder, nada más comentarles que yo hice mi servicio social precisamente
atendiendo las llamadas del público de este programa. Ah, ya. Entonces, es interesante, ¿no? Entonces, bueno, Paula nos pregunta, en mejores prácticas para el tema fiscal, ¿qué documentos en concreto se pueden tener para una pyme, para cumplimiento fiscal ante el SAT, Secretaría de Economía? Pues bueno, en este caso, pues obviamente es tener un debido mapeo del control de las obligaciones fiscales, el estar identificando temas como el objeto social, si este está actualizado o no, si está alineado con las actividades actuales de la empresa, o si es necesario ajustarlo, pues también tenerlo presente, estar analizando los datos, porque pues en el marco de la transformación digital, de la transformación 3.0 propuesta por la OCDE, México ya ha implementado pues varias de esas acciones de las directrices, y entonces ahora vamos a estar ante un análisis de datos prácticamente en tiempo real y con predictiva analítica. Entonces es importante tener identificado cuál es la calidad de esos datos que se reciben y que se emiten. Que eso ya precisamente se creó una dirección de inteligencia de datos dentro de la Agencia de Telecomunicaciones y Transformación Digital que se creó en este año, ¿sí?, en 2025, y esa le va a rendir cuentas directamente a la Presidenta de la República. ¿Sí? Y va dirigida especialmente a recaudación en materia fiscal, entre otras cosas, no, evitar el contrabando y recaudación, ¿no? Sí, y pues también tener debidamente mapeados los procesos y las consecuencias fiscales de ello. Bueno, yo le recomendaría un documento que sería el Manual de Cumplimiento Tributario que emitió la Prodecon en 2022, ¿no? Sí. Que hay que actualizarlo, pero bueno, que sirva como punto de partida para una pyme, ¿no? Sí, exacto. Y como decíamos, pues apoyarse en profesionales, porque de pronto hay algunas actividades que parece que son de rutina, que sí las podemos hacer, sin embargo, hay consecuencias de ello. Por poner un ejemplo, se compra mercancía a un país y de pronto a un proveedor que está en el extranjero. Ese proveedor nos entrega la mercancía, la trae en un contenedor, después nos dice, oye, te rento este contenedor durante 3 meses, le decimos que sí, llevamos a cabo un contrato, nos da su comprobante fiscal, le retenemos el IVA porque se está usando el bien en México, y pues de pronto nos damos cuenta que se ingresó bajo un marco de importación temporal y solamente se tenía un mes para usarlo en México y aquí ya lleva, y se tiene que regresar al extranjero. Entonces eso nos lleva a un tema de doble contingencia, una posible suspensión de certificado de sello digital que nos paraliza a la empresa por completo, porque ya no podríamos emitir ningún tipo de comprobante, y además nos ubica en supuestos para la suspensión del registro de padrón de importadores. Entonces son temas que parece que son correctos, que hicimos todo bien, tenemos el contrato, teníamos todo ese marco. Sin embargo, pues necesitamos un experto que nos esté apoyando para asegurar que ese cumplimiento efectivamente se lleva a cabo de manera adecuada. Yo creo que, por ejemplo, bueno, sería el Manual de Cumplimiento Tributario de la Prodecon, un punto de partida. Me parece que también se puede complementar mucho o en gran medida con los cuestionarios de control interno que se utilizan en materia de auditoría, que ya están muy estudiados, muy diseñados, y que existen libros sobre control interno, libros sobre guías de auditoría, que a los cuales pueden acceder pues cualquier persona, y ya vienen los cuestionarios ahí. ¿Usted importa? Bueno, ¿hace usted esto? Sí, no. ¿Hace usted aquello? Sí, no. Entonces, ese tipo de herramientas pueden ser un complemento para verificar el cumplimiento. Bueno, ya estaríamos hablando del cumplimiento normativo, ¿no? Sí. Pero de ahí se pueden también tomar cuestiones útiles para las mejores prácticas en un gobierno corporativo. Aquí se la doy también a Norman, a ver si él sabe más que yo sobre este tema. ¿La UNAM da algún curso sobre gobierno corporativo? Claro que sí. Entonces, tenemos en la plataforma de la CUAED, en MOOC UNAM, MOOC UNAM, son cursos abiertos, gratuitos, libres. Pueden entrar, si tienen una cuenta o un correo de la universidad, pueden entrar directamente, si no hacen un registro. Y efectivamente tenemos un curso de gobierno corporativo en línea, lo tenemos dividido en 3. ¿Tú lo diseñaste? Sí, yo lo diseñé. Con razón hasta se pone más derecho. Pero es parte de lo que la pero facultad... además déjame decirle, tú impartes la materia de gobierno corporativo en la maestría, ¿o qué es? Así es, entonces aparte imparto gobierno en la maestría en finanzas. Y pues son esfuerzos que hace la facultad
Facultad de Contaduría por acercar herramientas para el uso diario, pues de finanzas personales, de cultura financiera, cultura tributaria, cultura empresarial. Y en ese sentido, este curso está libre, es gratuito, pueden entrar o por Coursera, coursera.org, o a través de MOOC UNAM, y van a encontrar un curso que trae antecedentes, legislación, normatividad y aplicabilidad. Entonces, pues nos da gusto que la universidad, que nuestra Facultad de Contaduría y Administración, pues ponga herramientas cercanas a las personas físicas, morales, empresarios, para que tengan estos temas. Y la otra recomendación sería, como bien decías, pues acercarse a profesionales, no acercarse a voy a tener un comité de auditorio, un comité de finanzas, bueno, pues busquen un profesional, un abogado, etc. Muchas veces que funcione bien y que de buena asesoría, porque luego nada más cobran y nunca se paran por la empresa. Y luego también, lamentablemente, pues hay mucho charlatán, ¿no? Mucho charlatán que confunde gobierno corporativo con planeación estratégica, ¿no? Planeación estratégica, y te va a hacer un pero manual. siquiera hicieran las dos cosas, cualquiera de las dos cosas bien, pero sí, ni eso, ¿no? Exacto. O sea, ya lo tienen como muy de machote, ¿no? Sí, pero también en la División de Educación Continua de la Facultad de Contaduría y Administración también hay cursos, hay herramientas. Entonces sí, la recomendación sería poderse acercar, ya sea en forma presencial o en digital, tenemos alternativas. Bueno, y ya nada más nos queda un minuto. Gracias, Norman, sí, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, qué bueno que cerraste con este tema. Humberto, ¿con qué quieres cerrar? Ya nos queda un minuto nada más. Sí, pues yo creo que pues destacar la importancia de tener pues controles, de tener identificado el entorno digital de la empresa, estar preparados ante cualquier eventualidad que se llegue a presentar. También asegurarnos de que la información que se genera tanto interna como externa sea analizada y sea potencializada desde el punto de vista financiero y también para toma de decisiones. Bueno, nada más nos quedó una pregunta pendiente de Leopoldo Ávila Torres. ¿Cómo es posible que existan grandes evasores fiscales? Sobre todo las grandes empresas que en teoría están organizadas y auxiliadas y demás, sí es cuestionable esa parte. Sí. Mucho depende también de controversias sobre temas de carácter fiscal, de cómo se aplica la ley, pero pues una vez que ya se dirimen ante tribunales, pues hay que pagar, ¿no? Sí. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, nuevamente gracias a los dos. Y a nuestro auditorio los invitamos a que nos vean y escuchen la siguiente semana con el tema cumplimiento normativo, entre paréntesis, compliance para pymes. Y mañana jueves también nos pueden seguir en punto de las 10 por Mirador Universitario. Esta fue una coproducción de Radio UNAM y de nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración, dirigidas por Benito Taibo y por el doctor Armando Tomé González, respectivamente. También participa el secretario de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad, el maestro Gustavo Almaguer Pérez, en los controles técnicos, Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de nuestra facultad, Nezahualcóyotl Jara, Miriam Jiménez, Carlos Castellanos, Antonio Calvo, Alma Villegas, Nancy Audelo, Celeste Arellano e Irwin Orozco. También agradecemos la colaboración especial de Julio Pérez y José Ramón San Pablo, personal de Mirador Universitario. Y a continuación los invitamos a que sigan con la señal de Radio UNAM conociendo las noticias de Radio Francia Internacional. Se despide de ustedes Susana Mireles, gracias, tenemos una cita la próxima semana. Consultorio Fiscal. Radio.